Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí en este acto organizado por Solano para hacer difusión de la situación de Palestina. Lo primero, pedir por favor que, si podéis, silenciéis los móviles para no interrumpir las exposiciones. Y voy a explicar un poco cómo va a ir este acto. Va a estar separado en dos. Primero, pues, unas ponencias de las compañeras que han venido y después una fase de tertulia en la que podéis preguntar y plantear las opiniones que os surjan. Esta primera fase va a estar dividida en dos partes. Vamos a tratar la historia de Palestina desde su inicio, desde las raíces, hasta esa famosa fecha en donde a los medios de comunicación les gusta poner la puntillita como inicio, ese 7 de octubre, donde se produce el supuesto ataque sin precedentes de Hamás, que como veremos tiene muchos precedentes y tiene mucho contexto detrás. Y luego, otra segunda parte en esta historia de la situación actual del pueblo palestino, la situación del genocidio y demás. Bueno, sin mucho más, voy a presentar a nuestras ponentes, que son, por un lado, Rosario Granado, que es miembro de la plataforma de solidaridad con Palestina. Ella es licenciada en Historia y en Geografía y ha sido profesora de adultos, pero ya está jubilada. Luego, por otro lado, tenemos a Suja, que si no le importa, no voy a decir el apellido, que ahora con los que me atasco seguro. Ella es de una asociación de mujeres de Palestina llamada Al-Karama, y también parte de esta plataforma que comentaba antes. Bueno, la plataforma se formaliza en 2001 y desde estos años han estado dando difusión ante el silencio mediático a este tema tan importante, con charlas y exposiciones como las que hacemos hoy aquí. Y por otro lado también movilizaciones ante el genocidio, el apartheid que se está produciendo, y llegando hasta el punto de organizar viajes a Gaza, a Palestina en general, a Cisjordania, para que se vea cómo es lo que está ocurriendo desde el terreno, desde allí. Y por mi parte, no mucho más, simplemente darle las gracias por estar aquí hoy, las gracias en nombre de Solano y también en mi nombre. Y obviamente por la labor que están haciendo por ayuda al pueblo palestino, que es muy, muy importante. Así que, gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a los organizadores, por supuesto, por habernos invitado, que venimos muy a gusto. Y gracias también a todos vosotros y a todas vosotras por vuestra presencia aquí. Como él ha dicho, vamos a empezar por contextualizar, por hacer un contexto histórico. A veces se discute, se habla sobre la actualidad, lo que está pasando, lo que pasó hace unos años y tal y cual, pero si no tenemos claro cuáles son las raíces y de dónde viene el problema, cuál es el tema, pues se divaga mucho, y hemos considerado importante dejar claro esas raíces, ¿no? Esos comienzos.
Así que nada, voy a empezar y como él ha dicho también, voy a procurar no extenderme mucho y después va a hablar ella, Suja, de la actualidad de Gaza y de Palestina y después pues vamos a tener ese coloquio y esa charla en la que sí espero pues que todas las dudas y todo lo que queda ahí pendiente pues lo resolvamos, ¿no? Bien, pues me voy a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que es cuando ya se vislumbra, cuando ya empieza el tema. En esta época, lo que es a finales del XIX, es la época en Europa del colonialismo. El desarrollo capitalista ha llegado a un nivel en el que hay una conquista y una colonización de otros territorios. Se necesita más recursos, más mano de obra, más mercado, más gente para vender, todo lo que es la revolución industrial y el desarrollo capitalista llega a un nivel de desarrollo que se expande y sin problema ninguno pues van a colonizar y a conquistar África, van a colonizar y a conquistar América, que ya venía de antes, pero es un nuevo impulso, y también pues Asia, ¿no? Y Medio Oriente. Medio Oriente va a ser una zona también que se va a colonizar y se va a conquistar por Europa. Esta parte de Medio Oriente pertenecía al Imperio Turco. Toda esa zona era del Imperio Turco y en la Primera Guerra Mundial el Imperio Turco está ya en decadencia y antes de quitárselo, digamos, antes de la conquista ya se lo reparten. Hay unos acuerdos del ministro francés y del ministro inglés, Sykes-Picot, son los dos ministros, que eran las dos grandes potencias en la época, y se reparten ya esa zona. Y dicen, bueno, pues Siria para ti, para Francia, Irak para Inglaterra, esto para ti, esto para mí, se lo reparte. Y Palestina se la queda Gran Bretaña, se la quedan los británicos. ¿Vale? Entonces ya desde la guerra, en la misma guerra, ya se habían dividido, antes de que terminara ya se lo habían dividido y ya se había adjudicado, los británicos se adjudican Palestina. ¿Vale? Lo normal hubiera sido, el proceso histórico hubiera sido pues que hay una colonización, una conquista y una colonización y van a sacar todos los recursos posibles, pero en todos estos pueblos va a haber un movimiento por la independencia, un movimiento por tener su propio gobierno y no tener un gobierno británico o un gobierno francés. Entonces Siria, Irak, Jordania, Líbano, todos los países van a ir luchando por su independencia y por tener gobierno propio. ¿Qué es lo que pasa con Palestina? Lo lógico, lo normal hubiera sido ese proceso. Si los palestinos empiezan a luchar también pues, por tener un gobierno propio y por su independencia. ¿Qué es lo que pasa? Que no ocurrió esto en Palestina. Bueno, pues que al mismo tiempo que Gran Bretaña decide quedarse con Palestina, hay un movimiento que se llama sionismo, es el sionismo, que es un movimiento de judíos europeos. Los judíos europeos son los askenazis. Viven en la parte oriental de Europa. Bueno, pues todo lo que es Polonia, Rusia, en parte de Rusia, Polonia, Alemania también, toda la parte de oriente de Europa oriental es la zona donde ellos viven y ellos tienen una ideología que es el sionismo. ¿Y qué dice esa ideología? ¿Qué es lo que pretenden? Bueno, pues lo que pretenden es tener un Estado solo para judíos, exclusivo para judíos. ¿Y dónde los pretenden tener? Pues en Palestina. Entonces ahí hay una coincidencia de los judíos sionistas, judíos europeos, que quieren Estado en Palestina, junto con una confluencia de intereses con los británicos que quieren también conquistar y colonizar la zona. ¿Vale? Entonces, estos judíos sionistas no son muchos, pero sí tienen grandes fortunas y tienen medios, y recursos y formas de presionar. ¿Vale? Entonces el proceso es que empiezan a llevar judíos askenazis, empiezan a llegar a Palestina, van a llegar en un primer momento, compran tierras, pero después inmediatamente van a ir ya robando tierra, presionando con métodos mafiosos, van a ir ya cada vez más llegando a Palestina.
¿Cómo llegan? No llegan para mezclarse con la población, llegan ya con la idea de crear un Estado judío y solo para judíos. Luego ya hay una separación y no hay esa unión que podía haber sido si hubieran sido emigrantes. Si hubieran sido emigrantes, pues habría habido esa mezcla, hubiera habido esa... Pero no, van a llegar con la tutela del gobierno británico, que es quien tiene la administración, quien administra es el gobierno, y entonces los británicos le van a facilitar todo para que tengan sus propias instituciones, para que tengan su propio incluso ejército, para que tengan todo preparado ya, porque el objetivo está claro. El objetivo es crear un Estado para judíos allí en Palestina. Claro, ¿cómo se puede? Es decir, ¿cómo se puede crear un Estado así, un artificial, de alguna manera, ¿no? Y en poco tiempo. Bueno, pues el objetivo era, como se trata de un Estado solo para palestinos, expulsar a la población autóctona. Entonces va a haber una expulsión de población autóctona y va a haber una serie de métodos de violencia para que la población autóctona salga. Esto va a ir creciendo, creciendo, creciendo cada vez más hasta el año 48. En el 1948 ya hay un tercio de la población que es judía, mientras que al empezar el siglo XX el porcentaje de judíos era de un 3 un 4%. Era una minoría que vivía perfectamente porque eran palestinos. Sí, los palestinos, la religión mayoritaria era el Islam, pero había una comunidad influyente, minoritaria, pero influyente también, una población judía minoritaria, y había una población, y la hay, una población cristiana también, ¿vale? En torno a un 8 o un 10% era una población cristiana, y después hay gente con otras religiones ya más minoritarias, es decir, que palestinos eran todos, ¿vale? Entonces, el plan, porque es un plan ya previsto, es un plan colonial, es expulsar a la población autóctona. En el 48 ya hay un tercio de judíos y entonces se declara, las Naciones Unidas se dice que dividen el territorio en dos, porque había ya problema evidente, y entonces dividen el territorio en dos, una parte para crear un Estado judío y otra parte para crear un Estado palestino. De todas maneras, las Naciones Unidas no tienen nada que ver con el concepto que tenemos ahora, con lo que es ahora las Naciones Unidas. Había acabado la Segunda Guerra Mundial en el año 45 y entonces acababa de formarse estas Naciones Unidas y había 53 miembros, 52, 53 miembros, no había más. Sobre todo pues las potencias vencedoras de la guerra, y la representación era mínima, no era una representación, ¿vale? Y había muchos países chiquititos que ni sabían dónde estaba Palestina, ni sabían quiénes eran, dónde estaban, no sabían absolutamente nada. Pero la presión de los Estados Unidos y la presión de los sionistas es muy grande para que se apruebe la división. ¿Cómo esta presión es tan grande? Por una parte, porque le ofrecen mucho dinero, es decir, si a la hora de vota por la propuesta de ellos, entonces invertían con mucho dinero, es una forma de presionar. Y la segunda forma de presionar es acusándolo de antisemita, es decir, si no votas por esto, eres antisemita, y ese país estaba ya sentenciado. De manera que las votaciones no salen, vota una vez, se vota otra vez, se vota otra vez, y lo van cambiando hasta que ya por los pasillos, después de muchos días y después de mucha presión, por no demasiada diferencia, sale lo de la creación del Estado palestino, o sea, del Estado de Israel y otro Estado palestino, la división en dos. Esto en principio es una barbaridad. Esto es, pues yo qué sé, como si se llega aquí al viso y se dice la mitad del viso os vaya a ir, lo vaya a dejar para que vengan judíos europeos del norte que van a poblar esta mitad del viso, y los que viven aquí se tienen que ir a campos de refugiados. En principio eso es una barbaridad, es decir, no ha habido porque es un proyecto colonial, claro, por eso no ha habido nunca la intención de convivencia, de mezcla, absolutamente nunca, siempre ha habido pues la violencia y lo que es la limpieza étnica. Bueno, en el año 48, cuando se crea el Estado de Israel, es ya la Nakba, lo que ellos llaman la Nakba, es la expulsión de 750.000 personas, de una población de 1 millón y pico.
que entonces la población era más minoritaria, 1 millón y pico. Pues 750.000 personas fueron expulsadas de sus casas, de sus propiedades, porque la expulsión va con el robo, va unido al robo. Es decir, expulsan de las viviendas, cuando son viviendas buenas, de las ciudades, pues expulsan y esa casa, esa vivienda se la da a una familia europea que viene de Lituania. Es el robo de la tierra y es el robo de los negocios, de los comercios, de las propiedades, es el robo todo. O sea que va la masacre, porque claro, ¿cómo expulsas tú a 750.000 personas? A punta de fusil, que también es difícil. Entonces lo que hay es una serie de matanzas, de masacres, que van aterrorizando a la población. En total fueron unos 500 pueblos, contando algunas aldeas, unos pueblos más grandes, pueblos pequeñitos, porque las ciudades ellos se las van a quedar. Hay una parte de destrucción también, pero sobre todo las aldeas, las zonas rurales son 500 pueblos, unos 500 pueblos los que son totalmente destruidos, arrasados, ¿vale? Entonces, claro, cuando se produce una matanza, porque van viniendo estos que entonces eran terroristas y después, en principio eran terroristas, después pasan a ser el ejército. Bueno, pues este recién creado ejército para el 48 arrasa en un pueblo, mata a la población y evidentemente el pueblo de al lado, el pueblo vecino, pues ya empieza a coger sus cosas y a irse porque está temiendo por su vida, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede crear un Estado? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, pues con una violencia atroz desde el primer momento. Si contáramos casos, no me voy a extender porque es amplio, es casi un siglo de historia y voy a ir procurando no extenderme mucho, pero se puede contar los casos de violencia y es de una crueldad, de una violencia extrema, hasta unos niveles que yo sé, pero ¿cómo es posible, no? Bueno, pues eso pasó así, ¿vale? El problema es que nosotros podríamos estar estudiando historia como otros hechos históricos, ¿no? Como nosotros tuvimos pues la guerra civil o tantas épocas que ha habido de guerra y de barbaridades. ¿Cuál es el tema? Pues que esto, que podría ser historia, porque pasó en el 48, se podría haber quedado ahí, podría haber habido 2 estados, a lo mejor no sé cómo, pero ¿cuál es el problema? Pues que ellos no tenían en mente quedarse con eso. El problema es que la Nakba va a continuar, y va a continuar desde el año 48 hasta el día de hoy. Y ese es el tema, es decir, que ha seguido. Entonces, es posible por la violencia, es posible por la propaganda, porque si no tampoco hubiera sido posible, si el mundo hubiera sabido lo que estaba pasando, pero hay un silencio total sobre el tema palestino. Ellos decían, los palestinos no existen, el sionismo dice, eso es una tierra vacía, allí eso es desierto, era un desierto y nosotros lo hemos convertido en un vergel. Es la propaganda. Aquello no era un desierto, es un país mediterráneo muy parecido a Andalucía, por ejemplo, porque es mediterráneo, tiene una parte más seca, pero tiene toda la costa como la costa andaluza, y tiene una zona de montaña, que es una zona de montaña con mucha vegetación. Aquello estaba poblado y tampoco estaban en un estadio de civilización como en otras limpieza étnica, que por supuesto no se puede justificar de ninguna de las maneras, pero que sí pasó en Norteamérica con el exterminio de la población indígena y tal, ¿no? Sí, los palestinos, pues muy parecido a lo que puede ser Andalucía, en cuanto a su nivel de desarrollo económico, de desarrollo cultural, muy parecido a Andalucía. Entonces la propaganda, que eso es un tema que también sería como para un tema, pero ahí interviene Hollywood, interviene la literatura, todos los medios, y todo, por supuesto, la prensa y todo, para silenciar el tema de los palestinos, el tema de Palestina, y para manipular y mentir y contar historias falsas, contar un plan que ellos crearon diciendo que esa tierra estaba vacía y diciendo que esa tierra se la había prometido Dios, que es el otro argumento que tienen. Es decir, que esa era su tierra prometida, porque ellos dicen que una vez estuvieron allí y los expulsaron, cosa que es totalmente falso, ¿vale? Eso es falso. Allí hubo, es verdad, en el año como 1000 antes de Cristo, y estuvieron en época romana también, hubo un reino judío, pero ese reino judío, que en parte no hay expulsiones como la cuentan, va a, de alguna manera, prolongarse la población
en lo que, hasta llegar a lo que es hoy. Explico, por ejemplo, Andalucía. En Andalucía, si empezamos desde Tarteso, que vinieron los fenicios, que vinieron los cartagineses, que vinieron los romanos, que después vienen los visigodos, que vienen los árabes. ¿Quiénes son los andaluces de hoy? Los andaluces de hoy somos un poco toda esa suma con toda la gente que han ido llegando. ¿Quiénes son los palestinos en el 48? ¿Quiénes eran los palestinos? ¿Quiénes son los palestinos? Pues los palestinos es el resultado de todas esas poblaciones, porque es una historia de 8.000 años antes de Cristo, ya son las ciudades más antiguas del mundo, ¿eh? Entonces hay una historia de una cantidad enorme de pueblos que han ido pasando por ahí, y todos estos pueblos pues han ido dejando su huella, han ido dejando, y los palestinos probablemente también tengan pues la mezcla esa de población judía, porque el judaísmo es una religión, no es un pueblo. No es un pueblo en el sentido político, es una religión. Y la religión, pues hemos visto cómo se van a ir convirtiendo también, porque hacen proselitismo. Ha habido épocas de mucho proselitismo, de manera que esa zona, en un momento hubo la religión judía, pero en otro momento hubo también la religión cristiana. Allí hay una comunidad cristiana muy importante, y después llegó el Islam. Y cuando llega el Islam, esa misma población se convierte al Islam. Luego es una barbaridad decir que es que ellos vienen de allí. Es que además estos judíos askenazí no son de allí, además, porque es una de las tribus que vivían allí en el siglo VIII, siglo IX, que son los cázaros, según la pronunciación, que es un pueblo que en un momento dado se ve entre el cristianismo y el judaísmo y el islam, que estaba avanzando mucho, y entre el islam y entre el cristianismo ortodoxo deciden, para seguir manteniendo su identidad y tal, decide convertirse al judaísmo, y entonces en los años 800, en el siglo IX, se convierten al judaísmo. Vale, el tema es que no tiene nada que ver con Palestina, ni tiene absolutamente nada que ver. Entonces lo de decir nosotros estuvimos allí pero nos echaron y ahora queremos volver, evidentemente eso es una barbaridad. Decir que la tierra es su tierra prometida porque Dios se la ha prometido a ellos es una barbaridad. El sionismo es racista, supremacista, desprecia a la población que no es europea, desprecia a la población palestina y desprecia a los árabes porque es racista, es supremacista. Y el plan es un plan para un Estado solamente para judíos, como está ahora mismo, ¿vale? Que es el Estado judío, ya está declarado como exclusivamente para judíos. Bueno, pues la limpieza étnica, la expulsión de la población, digo que no va a parar en el 48, sino que va a continuar permanentemente, con momentos más importantes, como por ejemplo en el año 67, en el que hay una guerra y son expulsados 350.000 palestinos. En el año 67, 350.000 palestinos. Es decir que en el 50 y tanto también hubo muchas matanzas, que eso está todo también estudiado. Y bueno, pues si nos acercamos ya más recientemente, pues todos los últimos bombardeos y todas las últimas barbaridades que estamos viendo, desde la primera intifada, con la primera intifada, la segunda intifada, después los bombardeos sobre Gaza en el 2008-2009 con montones sobre la población civil, en el 2014 otra de las operaciones, o sea, castigo colectivo, sería como otro tema, un tema sería la propaganda y otro tema sería la represión, de cómo el ejército de Israel actúa sobre una población ocupada, que está bajo la autoridad de los militares y dependiendo de lo que ellos digan, de lo que ellos hagan y de las barbaridades que cometan. Entre otras cosas, la cantidad de presos también y de niños presos. Meter a los niños presos porque tiran piedras o simplemente para castigar, porque son castigos a los padres, todo ese tipo de barbaridades. Es posible, digo, por la violencia extrema, es posible por la propaganda y evidentemente es posible porque es un proyecto también de Occidente, entonces tiene el apoyo de Estados Unidos y el apoyo de Europa. Si no, tampoco hubiera sido posible, porque los palestinos han resistido, han luchado, han estado ahí, que es increíble cómo tantos años, desde el 48, y siguen resistiendo. Y es posible porque Estados Unidos lo está apoyando desde siempre y lo está apoyando Europa.
a veces con más buenas palabras, en Europa con un poco más de mejores palabras, peores palabras, pero en el fondo en realidad lo están apoyando. Es un proyecto de colonización de Occidente. Claro, después dicen, es que estamos rodeados de árabes. Claro, habéis ido allí a crear un Estado, un poco como en Sudáfrica. En Sudáfrica había un Estado blanco rodeado de negros, evidentemente. Pues la situación es muy parecida. Allí son guetos, los tienen viviendo en guetos y tal. Y bueno, yo no me quiero extender más porque hay muchas cosas, pero yo las voy a dejar a ella y ya después pues irán saliendo algunas cosas más. Vale, gracias. Hola y gracias por darnos la oportunidad y por la iniciativa y solidaridad con el pueblo palestino. Yo soy de la ciudad de Gaza, nací allí y viví allí toda mi vida. Salí con mi familia, mis hijos y mi marido de la franja en el 2019 para venir a España, para buscar una vida sin bombardeo y sin miedo. Eso fue el objetivo, porque ahí trabajábamos, teníamos nuestra casa en la zona de la costa de la playa de la ciudad de Gaza. Y mi trabajo, y nuestra vida, mi familia, mis amigos, mis compañeros. Pero ahí fue una decisión muy dura, pero después de tanto bombardeo, ataques y agresiones militares israelíes durante los últimos 17 años constantes, que ahí no se puede vivir. Es una lucha diaria por todo. En Gaza hay que luchar solamente para conseguir cosas que aquí en muchos sitios en el mundo ya lo tienes sin pensar, sin buscar, y sobre todo no solamente eso, el servicio, el agua, la comida, la luz, pero también la seguridad. Eso es lo más duro. Cuando tu deseo es dormir por la noche, poder dormir, eso es muy duro. El miedo en la cara, en los ojos de tus hijos, y no puedes decir nada, no tienes, como eres incapaz, no tienes la fuerza ni para mentir. A veces puedes, pero ellos entienden. Eso fue una lucha. Siempre empiezan los israelíes, sobre todo en Gaza, empiezan el ataque de sorpresa. Y cuando empieza el ataque militar, o como la llamamos, agresión militar, guerra contra la población civil, eso significa que todo el día, toda la noche, y cada segundo hay bombardeo, la casa está temblando, el sonido, el miedo, tú piensas que la siguiente bomba a mi casa, ¿quién va a matar en mi familia? Esta sensación y vida de incertidumbre, no sabes qué va a pasar. Una cosa, yo siempre cuando me preguntan, cuando llegaste aquí, había un choque cultural, digo no, cultural no, porque el mundo está abierto y sabemos de todo, y yo trabajaba con Naciones Unidas, con compañeros de Europa y Estados Unidos, de todo el mundo, pero el choque es poder vivir y planificar, tener planes. Eso nunca yo lo tenía en mi vida. Poder decir que la semana que viene voy a hacer eso, o el mes que viene. Y una cosa también, que al principio cuando llegamos, yo escuchaba a la gente dice, he comprado un billete para el verano el año que viene. Y eso yo me quedaba a pensar, que congelada, que cómo pueden pensar, pero ¿cómo lo hacen? Ellos no saben qué va a pasar, porque así pensamos siempre. Siempre, eso, no solamente en la vida de mis hijos, mi vida, la vida de mi padre. Mis padres son de una
ciudad en la Palestina histórica se llama Asdod. Ahora es un puerto en el estado sionista Israel, se llama Ashdod. Así hacían con todos los nombres de los pueblos y ciudades donde echaban y expulsaron los palestinos en el 1948. Mi padre, en el año de la Nakba, tenía 2 años y fue expulsado con su familia de Asdod. Y nos contaba mi abuela que lo llevaba con sus otros hijos y estaban, porque es un puerto, y estaban caminando toda la costa hasta que llegaron a la Franja de Gaza. Y luego no solamente eso, al principio vivían en tiendas de campaña, también han dejado su trabajo, sus casas y todo, y por bombardeo también, por miedo, y los israelíes, como ha dicho Rosario, mejor seguro, que hacían masacres y genocidios en los pueblos, y también me contaba mi abuela que para su ciudad ellos hacían la propaganda y las amenazas a través de algunos judíos que árabes, son judíos árabes sionistas, que vivían un tiempo antes de la Nakba en ciudades y pueblos, y me decía que como amigos y viven o comerciantes, y nos contaban sobre las masacres para asustarles, y así salía la gente por el miedo y por historias y cuentos que escuchan sobre masacres en el pueblo al lado, eso, y así estaban huyendo, pero siempre me decía que pensábamos que son 2 días, 1 semana, 1 mes y vamos a volver. Nunca imaginábamos que van a crear un estado. Y así vivían en tiendas de campaña. Luego empezó la ONU, la Agencia de las Naciones Unidas, y construyeron campos de refugiados. Vivía mi padre en Gaza hasta el 18, luego salió para estudiar medicina, y cuando terminó sus estudios quería volver y los israelíes no lo permitían. A todos los jóvenes que salían para trabajar o estudiar no tenían la nacionalidad de su país, y estaban todos prohibidos de entrar, de volver ni para una visita. Y tenía que vivir y trabajar en Libia, y se casó allí, y yo nací allí, y mi hermano también, hasta que consiguió un permiso de visita para visitar su país, para entrar a Gaza. Y luego él quedó ilegal en Gaza hasta que consiguió el DNI, el de aquí. Y por eso, no solamente ahora, este sufrimiento en Palestina lleva décadas así. En Cisjordania y Jerusalén, la limpieza étnica, en el casco antiguo de Jerusalén, no se puede ni hacer reformar tu casa, rehabilitación, arreglar nada. Las casas están ahora cada vez muy antiguas hasta que no se puede vivir. Eso para que cada vez cuando visitamos el casco antiguo de Jerusalén es más israelí, más banderas israelíes, las casas son con los nombres de israelíes. 20 años atrás, antes de 20 años, eso no había así. Pasabas por las calles del casco antiguo y todo muy palestino, es palestino. Ahora están robando, y la limpieza étnica muy rápido. Llegan judíos o gente que dice que son judíos, porque un judío no dice que es judío, como mucha gente llega de Rusia, de Etiopía, de Somalia, de todo el mundo, Argentina hay muchísimo. Dice que soy judío, puede solicitar la nacionalidad, tener una casa en los asentamientos en Cisjordania, que es tierra de un palestino que vive en un pueblo al lado y no puede llegar a su tierra, a su campo. Y ellos tienen las carreteras
israelíes entre los pueblos y ciudades palestinas, y para los palestinos no pueden salir, no pueden llegar sin el permiso israelí. El permiso israelí nos controla toda la vida. Nuestras conversaciones son: te han dado un permiso, has conseguido un permiso, tu permiso cuando caduca, porque nos controla la vida. Y Gaza es peor, muchísimo peor. Gaza está rodeada con una valla, y en el norte con Israel y el este con Israel, y el oeste del mar también prohibido, la pesca prohibida, todo prohibido. Y en el sur, la frontera con Egipto también dicen que es egipcia frontera, pero no es. Israel también controla para salir, para tratamiento médico, para salir, viajar, para estudiar, visitar familiares, o nuestros familiares vienen de fuera, como los palestinos viven por todo el mundo. También necesitan permiso israelí, y quedamos durante los últimos 17 años en bloqueo por aire, mar y tierra, y quedamos como Gaza como no solamente una prisión, es un campo de concentración, porque somos encerrados y nos bombardean, nos matan. Cortan todo el tiempo, no solamente ahora es más duro, más horrible y como más intensivo, pero había siempre un genocidio lento. Cortan la luz durante los 17 años, la luz 4 horas al día. Si trabajas, tienes recursos, puedes tener otras alternativas para tener luz, pero nunca llegamos a 24 horas de luz, aunque teníamos muchas cosas, otras alternativas, pero nunca. Los gazatíes siempre estamos buscando alternativas para sobrevivir. Nos adaptamos y tenemos una resiliencia inimaginable para sobrevivir y buscar esperanza en cualquier cosa, porque nuestra existencia es nuestra existencia. Y incluso una de las alternativas que usamos, las placas solares, la energía renovable, y eso es lo que atacan siempre cuando empiezan un bombardeo. Siempre atacan todo eso. Mi familia, mis padres, mis 2 hermanos y mi hermana y mis sobrinos vivíamos en la ciudad de Gaza. Desde la segunda semana de la agresión, del genocidio, en octubre, han expulsado toda la población de la ciudad de Gaza y el norte para ir a la zona segura, como dicen, en Rafah. Y mi familia se han desplazado 3 veces de una casa a otra. Tenemos suerte que tenemos familiares que viven en el sur, y no teníamos que vivir por las calles como la mayoría de las familias. 2 millones, ahora 2 millones de personas en la franja de Gaza viven por las calles, porque al principio el desplazamiento fue a los colegios de la UNRWA como centros de refugio, pero los israelíes han bombardeado los colegios de la UNRWA como hospitales, como universidades, y todo, mezquitas, iglesias, las familias se desplazan de una zona a otra, avisan que esta zona, que la población de Khan Younis que vaya a Rafah, y luego atacan a Rafah y dicen la población de Rafah ahora Israel ocupa, y los tanques, los soldados están por toda la franja, menos un campo de refugiados se llama Deir el-Balah. Tiene una superficie de 35 kilómetros cuadrados, y quieren que la población, 2 millones de personas viven ahí. Ellos saben que es mentira y es imposible, pero eso para decir, hablando con los medios de comunicación, para decir que no, les hemos avisado, pero ¿a dónde van? Ahora avisan las familias que quedan en el oeste de Rafah que vayan a la playa,
pero ¿cómo se puede vivir en la playa? Y las familias están haciendo, cogiendo sus tiendas y las pocas cosas que tienen y van a ponerla en la playa al lado del mar. Y no hay sitio, hay familias que yo conozco, muchas familias. Ayer, porque el bombardeo todas las últimas 2 noches no para como hemos visto, el masacre donde están las tiendas de campaña y un centro como para repartir comida, un centro de la UNRWA, han bombardeado todo y la gente ha cogido sus tiendas y van al norte, un poco al norte, hacia Khan Younis, buscando un sitio para poner la tienda y no había. Porque hay sitios que no se puede entrar porque el disparo de los drones no para. Y volvieron a Rafah, y están atacando a Rafah. Y dicen, así ellos se tratan como es una zona vacía porque ya hemos avisado y vamos a matar a todos. Siempre Israel es criminal, horrible, pero esta vez no tiene límites. Nada de límite. Han matado trabajadores internacionales humanitarios y eso no lo hacían antes. Yo creo con lo que están haciendo en Gaza están asustando a todo el mundo. Incluso ellos son como poderosos, por desgracia, hasta que los soldados israelíes graban sus crímenes y lo ponen como bromas, como para disfrutar en las redes sociales. Y ellos lo dicen, es que no necesitamos evidencias para decir que es un genocidio y están cometiendo crímenes de guerra, no. Lo están haciendo ellos. No solamente las cifras y los crímenes salen ni por el gobierno palestino o por las autoridades palestinas, no. Informes internacionales aseguran casos de violencia sexual contra mujeres palestinas en Gaza, mujeres palestinas grabadas, desvestidas por los soldados israelíes. Los pacientes en la franja de Gaza no pueden acudir, no pueden ver un médico, es imposible, no. El servicio sanitario que queda, los hospitales trabajan, los hospitales muy pequeños, los hospitales grandes, centrales como el Shefa, el hospital Shefa donde trabajaba mi padre, y ya está totalmente quemado, destruido y quemado como todos los hospitales. Ni tienen la capacidad de atender los heridos. Los médicos están como distinguiendo entre este herido lo podemos ayudar y este no, déjalo, porque no tienen la capacidad. Ni se permite ahora, porque Israel ahora ocupa la frontera y cierra el paso. No entran como antes equipos sanitarios internacionales de Médicos Sin Frontera y la ONU y Cruz Roja Internacional, ahora no entran. Y queda lo que hay. En el norte y la ciudad de Gaza mueren por la hambruna en el 2024 y todo grabado. Yo tengo compañeros de trabajo que ha escrito el otro día. Yo tengo un móvil de no sé qué tipo y tengo conexión a internet a todo el mundo, pero no tengo ni una cosa para comer, un trozo de pan para comer. Y están sufriendo hambruna en el norte. Y creo que en el sur también van a llegar a eso porque cierran la frontera. Vale. Pues, Gracias. Hacemos el turno, ¿no?
Vale, pues vamos a pasar con los turnos de palabra. Pero yo la pregunta que quiero hacer es que el gobierno de España en el día de ayer pues reconoció públicamente y oficialmente el Estado de Palestina. ¿Qué significa ese compromiso del gobierno español para vosotros? En la situación que estamos es un apoyo y bueno, en Palestina lo han celebrado de alguna manera, en la parte de Cisjordania y muchas ciudades es un apoyo. Lo que sí está claro que es insuficiente porque el genocidio sigue. Digamos que ahora mismo lo que sí sería como más de urgencia es que pare cese el fuego, ¿no? Es parar el genocidio. Eso sería lo urgente, lo que realmente habría que hacer. Entonces, ¿cómo se puede conseguir que Israel deje de bombardear y deje de matar? Hay que pensar que son 8 meses en este último genocidio, porque ha habido un genocidio lento, un genocidio continuo desde el año 48, que eso es largo, pero el genocidio actual lleva 8 meses todos los días matando gente, todos los días, una media, niños, muchos niños. Entonces, eso es lo que habría que parar. Claro, ¿cómo se podría hacer? Bueno, pues se podría hacer, por una parte, con el embargo de armas. Sería fundamental el embargo de armas. El ejército de Israel es uno de los ejércitos más sofisticados y más preparados del mundo, en proporción con lo chiquitito que es el país, porque estamos hablando de territorios muy pequeñitos, ¿eh? Entonces es un ejército fuerte, un ejército potente. De hecho, me voy alargando un poco, pero bueno, el Estado de Israel económicamente no se ha mantenido, porque si la economía no podía, porque mantener el ejército y mantener toda la estructura estatal y todo eso ha sido gracias a que Estados Unidos le ha estado mandando dinero. Así que todos los años son millones y millones de dólares que Estados Unidos y Europa en parte también le ha ido dando para que la economía de Israel pueda mantenerse desde el año 48, si no, no se hubiera mantenido. Bueno, actualmente el Estado de Israel ya económicamente ya se puede mantener y está sacando muchos beneficios. ¿De dónde saca sobre todo esos beneficios? Pues del comercio de las armas. Es verdad que tiene también comercio de diamantes y tiene también de agricultura, pero no es lo que lo mantiene. Ahora mismo el comercio de las armas, el negocio de las armas, lo que mantiene el Estado de Israel, que es un negocio pues que es unas ganancias enormes las ganancias, porque el Estado de Israel vende armas en muchos países. Pero a pesar de todo eso, el Estado de Israel, cuando empezó los bombardeos, en las primeras semanas se quedó sin munición, porque la cantidad de bombas es tan enorme. Ya en la segunda semana se comparaba con la bomba atómica. En cuanto a toneladas de explosivos, en las 2 primeras semanas ya había superado lo que fue la bomba atómica en cuanto a toneladas de explosivos. Entonces, eso es lo que se llama munición. Bueno, pues esa munición se le acabó y se le acaba. Y entonces ha podido continuar hasta 8 meses porque le han estado llevando armas. Entonces, si no se le diera armas, Estados Unidos le está dando, España también le está dando armas. Entonces, eso sería fundamental, que el embargo de armas. Fijaros cómo ha cambiado las cosas. En el 2014 estaba el gobierno del PP, que era Rajoy. Estaba gobernando Rajoy en los bombardeos, que fueron unos bombardeos también terribles de 2 meses, y gobernaba el PP, y sin embargo se hizo un embargo de armas. Pero como la mentalidad hemos ido de lo que era la izquierda, hemos ido hacia la derecha cada vez más, no nos damos cuenta, pero estamos ya mentalizados con una mentalidad muy conservadora y muy de derecha, porque el embargo de armas es una cosa elemental, ¿vale? Entonces eso hubiera sido, sería una medida realmente más efectiva para que deje. Después está la denuncia de Sudáfrica. Sudáfrica ha puesto una denuncia por indicio de genocidio, que está documentado, pues eso también sería una medida importante. Bueno, pues lo de esto, pues bueno, es un grano de arena más y es un apoyo más.
pero es más de... no es real, ¿vale? Porque no puede haber ahora mismo un Estado palestino, aunque se reconoce en los papeles, porque todo el territorio palestino está ocupado por Israel y ellos viven en guetos. Hay que distinguir, por una parte, lo que es Cisjordania, porque los palestinos siguen siendo pueblo, ellos tienen conciencia de pueblo y todos están como un solo pueblo, pero las situaciones de ellos son muy distintas. Los de Cisjordania viven en una ocupación militar, y ellos están en guetos, de manera que no pueden ir de un pueblo a otro, tienen muchos problemas de movilidad, porque hay checkpoints, controles militares, y entonces no se pueden desplazar. Estos controles militares y esta falta de movilidad ha hecho que la economía no se mantenga. Se han cargado la economía y no hay economía ya, porque si tú estás en un gueto, en un pueblo y no puedes ir a trabajar al pueblo de al lado, pues ya te quedas sin trabajo, ¿vale? Y si tú tienes que estudiar, estás en un colegio y quieres ir al instituto o quieres ir a la universidad, no puedes. Entonces viven en guetos, están en una situación pues que los colonos cada vez son más, no dejan de crear nuevas colonias, no dejan de llegar colonos, el número de colonos es ya tan grande que prácticamente aquello, si se crea allí un Estado palestino, no es viable. Es decir, que es que no es viable porque no es real, ¿vale? Esa es la situación de Cisjordania, que es lo mismo que en Jerusalén que también está ocupado. Entonces allí son palestinos que tienen una ocupación, lo que ya decía es que no le dan licencia de obra. Es decir que... Entonces, la situación de Gaza no tenían el ejército dentro, pero lo tenía rodeado como un campo de concentración. Dentro te podías mover, pero estaba por aire, constantemente con drones, o sea, una situación, eso en Gaza. Después están los palestinos que viven en Israel y que son ciudadanos israelíes. Entonces, hay un 20% en Israel, ciudadanos israelíes, que son de origen palestino, que son palestinos. Y esta gente sufre el apartheid. Es decir, que hay leyes para los judíos y leyes para los judíos, distintas. Una situación de discriminación, de apartheid, de segregación brutal, ¿vale? Entonces, el Estado, hablar de un Estado palestino en los papeles, en la idea, y en eso se puede hablar. En el terreno no es posible. Claro que la otra solución es muy difícil también, pues si crear un Estado palestino había que echar a los colonos. ¿Quién va a echar a los colonos? Eso no... La otra alternativa, que sería un único Estado para que todos vivieran juntos, eso supondría que todos tienen los mismos derechos, los mismos deberes, que todos son ciudadanos de la misma categoría, que no hay dos categorías de ciudadanos, no hay uno por encima y otro por abajo. Esa sería como una solución, un único Estado, puesto que ya lo tienen todo totalmente cogido, pues que hubiera un único Estado en la que pudieran vivir todos. Claro, ahí está la lucha demográfica. La lucha demográfica es esa, es decir, cuanto menos palestinos, quitar palestinos, matar palestinos, porque es matar palestinos para que disminuya y echar palestinos para que la demografía los ayude a su proyecto. Entonces, bueno, pues resumiendo, lo de crear el Estado palestino se considera como un apoyo realmente de estos tres países, de España, como un apoyo, pero es verdad que habría que tomar otra medida, sobre todo el embargo de armas, habría que tomarlo. De todas maneras, ellos están, el Estado de Israel, un Estado ya de extrema derecha, pues con las mismas técnicas que los fascistas, son las mismas técnicas, y entonces lo mismo que Trump, lo mismo que el Milei en Argentina, que es decir barbaridades. Es una de las estrategias que tienen. Dicen unas barbaridades tan grandes, ¿no? Pues que tú ya ves cómo te defiende, a ver cómo quita. Entonces van creando situaciones, porque además Israel crea situaciones de hecho, y dicen barbaridades. Entonces, bueno, pues es verdad que el Netanyahu, el acoso que hay contra el gobierno es un acoso para derribar al gobierno también, y están diciendo barbaridades, pero es la estrategia de esta extrema derecha que tenemos ahora, que es una estrategia, pues eso, de cuanta más barbaridad mejor, porque, bueno, parece que la gente están, de alguna manera, ya veremos qué es lo que pasa, pero parece que están avanzando y que su estrategia es la misma. Entonces, Israel es un Estado fascista o de extrema derecha,
Y no podemos ser amigos, porque eso también se dice, o sea que tiene mucho poder, porque evidentemente tiene mucho poder, están en las instituciones, están por todas partes, tienen mucho dinero y lo dicen claramente, ellos no tienen problema, ellos lo dicen claramente, que pueden hacer daño, que pueden atacar, que pueden hacer esto, ellos lo dicen, no tienen problema en decir las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a ver, pero que el Estado es un apoyo, pero es un apoyo moral. Es como un apoyo moral y no es un apoyo real, porque el genocidio sigue. A día de hoy, ayer, antes de ayer, hemos visto cómo han bombardeado con bombas incendiarias tiendas de campaña, donde están niños y familias que estaban huyendo, que se la han... Entonces, es un apoyo moral, digamos, pero no es real. Habría que dar otros pasos más, habría que dar más pasos. Bueno, yo quería que a ver si podía explicar un poco más detalladamente, aunque lo ha hecho de pasada, el tema del antisemitismo, ¿no? El tema de los semitas, que aquí por menos de nada te tachan de antisemita, y yo creo que antisemita, yo tengo entendido que antisemitas son los que viven en esa zona, ¿no? Y países limítrofes. Si nos vamos a la Biblia, la Biblia dice que los semitas son los descendientes de Seth. ¿Esta sabéis? Pero bueno, esa es la pregunta, que a ver si puede explicar un poco eso de antisemita. Sí, la palabra semita es de las lenguas semíticas, que son pueblos semíticos, que eran pueblos de la antigüedad, ¿vale? Y siempre se había utilizado para estos pueblos semíticos, entre los que estaban, bueno, y las lenguas, sobre todo las lenguas semíticas. Todavía en la universidad están los estudios de lenguas semíticas, en la que está el árabe y está el hebreo. Y después hay otras lenguas que son lenguas ya muertas. Pero bueno, se empezó a utilizar justamente con el sionismo. Cuando aparece el sionismo, se empieza... Hombre, los judíos en Europa han sido perseguidos en determinados momentos históricos y había pogroms, lo que se llama la persecución, que ha sido en Europa. Nunca en el Imperio Otomano, nunca en los países árabes. Si en los países árabes siempre han vivido perfectamente y nunca han tenido problemas, pero en Europa sí que se les ha perseguido. Pero bueno, se decía que eran antijudíos, se hablaba de judíos y era personas antijudías. Y a finales del 19, pues se empieza a llamar a lo que es antijudío, se empieza a llamar antisemita, lo cual no es correcto, porque los árabes son semitas también, y no es correcto. ¿Qué es lo que han hecho? Ellos se apropian de eso como si ellos fueran semitas, pero en realidad semitas son los árabes. Y son los judíos también de origen árabe, los judíos de marroquíes, iraquíes, de Siria, toda esa zona que siempre han vivido judíos, son semitas. Pero después están los askenazis y otros judíos que no son semitas. Pero bueno, ellos se apropian de la palabra. El tema es que ante estas persecuciones ellos adoptan un papel de víctima que en determinados momentos históricos ha sido real, porque es real, que han sido las persecuciones, y lo empiezan a utilizar ya unido al sionismo para su proyecto de colonizar Palestina. De manera que han conseguido cambiar la definición de antisemita. Si se ve en diccionarios antiguos, la persona antisemita es la persona que no le gusta a los judíos, que no quiere a los judíos, es antisemita. Pero hay una institución de ellos, de Israel, que ha conseguido cambiar esa definición, de manera que como la presión es muy grande en Europa, ya se aprobó la nueva definición que han creado ellos, y en España también se aprobó. Lo que pasa es que eso está ahí para el momento en que quieran poner las leyes ya, en hacerla efectiva esas leyes, pero también se aprobó en España. ¿Cuál es la nueva definición de antisemita? Pues no es la persona que odie o que no quiera a los judíos, sino que ese concepto lo amplía a Israel. De manera que la persona que critique a Israel es antisemita. Entonces, pues claro, ahí hay una persecución en toda Europa. Ahora mismo, muchos compañeros nuestros que son pro-palestinos y que denuncian el genocidio, pues están con leyes que los consideran antisemitas, porque ya han considerado que criticar a Israel es antisemitismo. Es una barbaridad, porque el Estado de Israel, igual que todos los estados, puede ser criticado, pero ellos no pueden ser criticados, ¿vale? Entonces, pues sí, se está utilizando, hay muchas multas
sobre todo en Europa. Aquí nosotros todavía nos estamos moviendo bien de momento y no hay grandes problemas. Hubo en Valencia, hubo el caso de algunos compañeros que sí que tuvieron la acusación de antisemitismo y luego no le pusieron multa y salieron, pero tuvieron su juicio y todo, ¿eh? Pero en Europa sí, en Europa hay una persecución brutal, y si es en Alemania, en Francia, es una persecución brutal, brutal. O sea, el Estado de Israel no se puede criticar, es delito de odio. O sea, que tú criticas a Israel y la política de Israel y ya eso es un delito de odio, porque es antisemitismo, es una barbaridad, es una cosa que la verdad que da un poco de miedo del futuro, porque aquí en España estamos un poco mejor, pero Europa está muy mal y vamos un poco por ese camino, estamos perdiendo libertades, estamos perdiendo democracia, sí, nos afecta. El tema palestino no se reduce, no se queda en lo que es Palestina, que eso tenemos que tenerlo claro. El tema de Palestina afecta a todo el mundo, lo afecta por el comercio de armas y todo lo que hay de promover guerras, porque es que son los negociantes de las armas los que están detrás de todos estos proyectos, ¿vale? Son los mismos y están fomentando y potenciando guerras, ¿vale? Y nos afecta porque es que ellos también son los más avanzados en el tema de la represión, de los cuerpos antirrepresivos, de manera que ellos, todo el material antirrepresivo se le compra a Israel, pero es que además los entrenadores, quien te entrena, la formación, la da también Israel. Entonces, por ejemplo, de Estados Unidos, pero de España también, de Europa, van allí a Israel a formarse. La formación se está recibiendo de ellos, pero es formación como cuerpo antirrepresivo, pero también es adoctrinamiento, y eso está por todo el mundo. O sea que la cosa es grave y nos afecta también a nosotros, nos afecta porque el camino debemos ser conscientes de que hay un riesgo ahí de pérdida de democracia y de pérdida de libertad. Bueno, pues primero daros la bienvenida a nuestro pueblo y la enhorabuena por vuestra militancia en vuestra plataforma, y me alegro de que hayas podido tener una vida decente aquí en nuestro país. Recuerdo al principio del conflicto que empezaba a hablarse de la guerra en Gaza. Y a mí me chocaba, ¿no? Porque siempre hemos escuchado la guerra en Palestina, el conflicto palestino. Y me llamó la atención que la prensa, sobre todo, parecía que quería anular la palabra Palestina para convertirla en Gaza, que era algo menos conocido y tenía menos trascendencia a nivel internacional desde el punto de vista de conocimiento de la gente fuera, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y otra cosa que quiero comentar es que en un principio el conflicto parece que hay un elefante que está siendo atacado por una mosca, ¿vale? Yo veo al pueblo palestino, a Hamas y a la ANP, que no sé qué papel está teniendo en este conflicto, lo veo como una mosca que intenta atacar a un elefante, se le está haciendo poco daño. Y mi duda es, cuando Hamas, ese 7 de octubre, hace aquella incursión y secuestra a judíos y demás, ¿qué pretendía conseguir con eso? ¿Cuál era el fin de aquello? Esa fue decisión de Hamas, yo no sé qué decía, pero es un tipo de resistencia, porque ellos son con la resistencia armada. Hay otros partidos palestinos que son con la resistencia de manifestaciones, la piedra, pero el objetivo, que sabemos nosotros como pueblo, que el objetivo era así secuestrar presos para hacer intercambio con los presos palestinos, que son ahora 9.000 presos y presas palestinos y palestinas en las cárceles israelíes, y dentro de ellos, muchos de ellos niños y niñas. Y eso fue el objetivo. Pero lo que ha pasado el 7 de octubre es que Israel se aprovechó de este momento para conseguir muchas cosas, para hacerse la víctima y para como la empatía, el apoyo que ha tenido al principio de todo el mundo.
con la luz verde para hacer todo. Eso es lo que le han dicho todo el mundo occidental, que para atacar a Hamas y ahora tienen con cualquier masacre o algo que hace sus crímenes en Gaza, siempre se menciona en la misma noticia, en la misma frase, detrás de los ataques del 7 de octubre. Y siguen los medios de comunicación, ponen guerra Hamas-Israel. Guerra Hamas, ¿y quién está muriendo? ¿En qué vídeo o foto hemos visto militantes de Hamas enfrentando con dos ejércitos? Solamente lo que está pasando, el bombardeo, la matanza, todo está pasando, está ocurriendo en la franja de Gaza. En Israel no ocurre nada, no hay nada. Solamente el bombardeo y la matanza en Gaza y al pueblo. Y todo está con evidencias. Son niños, niñas, mujeres y hombres inocentes, civiles. Que somos todos civiles. No tenemos ni ejército, ni soldados, ni nada. Pero fue la excusa. En el mismo día hay luego y siguen saliendo investigaciones y informes, incluso por agencias y periódicos israelíes, sobre testimonios de colonos y soldados que estaban en este día en las fronteras y bases militares alrededor de Gaza, y estaban por algún tiempo al principio secuestrados con los militantes de Hamas y luego llegaron y fueron atacados, bombardeados por el ejército israelí. Y hay muchos testimonios que los israelíes, para evitar y impedir este secuestro, mataron sus ciudadanos con los militantes de Hamas. Y ahora lo hacen también. Ellos saben con su tecnología. Ellos, toda la matanza de los niños y las mujeres y gente que en sus casas que no tienen nada que ver con Hamas, y ellos saben, todo esto no es un fallo y no es por vamos a investigar este masacre. Todo es con intención, porque ellos ya están avanzados para saber dónde está su preso, su preso israelí en Gaza, con cuál militante de Hamas, y los atacan y los matan juntos. Ellos, esta operación no es para liberar sus secuestrados o presos, no es porque los están matando. Esto para eliminar los gazatíes, exterminarlos y robar más tierra. Y hemos visto que Estados Unidos han construido en 2 meses un puerto y nadie sabe para qué, y está funcionando. Y la gente en la ciudad de Gaza, cuando pueden salir, ya están grabando vídeos de barcos militares de Estados Unidos llegando. Eso es el objetivo. Si nosotros consideramos, vamos, cuando hablamos de presos, cuando hablamos de presos, son 9.000 los que hay, bueno, pues pensamos como el concepto que tenemos nosotros aquí de presos, ¿no? Pero bueno, allí lo que está también, lo que se llama detención administrativa. La detención administrativa ya la tenían los británicos desde el año 22, cuando empieza el mandato británico, ya tienen esa figura administrativa, que es la detención como preventiva, sin que haya acusación ninguna. Entonces hay una cantidad enorme de presos que no tienen ni siquiera acusación ninguna, sino que lo meten, o sea que tú puedes llegar por la noche a tu casa, te cogen y te meten. Los niños están también sin acusación, o sea que la detención administrativa existe allí porque son militares y porque hacen lo que quieren. Quiere decir que tampoco es el concepto que nosotros tenemos, que es que allí no hacen nada, sino que es ser palestino. Su delito es ser palestino y haber nacido en Palestina. Entonces eso ya para ellos es como un delito. Entonces de los 9.000 presos, no sé si habrá algunos que sean presos, pero no, la mayoría son todos presos políticos, presos de conciencia, presos, pero que muchos de ellos no han hecho absolutamente nada, ni siquiera lo que sería pues, la resistencia, ¿no? Y
están allí con detención administrativa. La detención administrativa es por 6 meses máximo, pero puede prorrogarse, y a veces también lo echan y luego vuelven a meterlo otra vez, o lo prorrogan, o sea que es totalmente arbitrario. Entonces, claro, se habla mucho porque los medios que nosotros, la información que tenemos por redes, hay información y se puede obtener información por redes, pero lo que son los medios de la televisión y los de eso, desde el 7 de octubre, antes era un silencio total, y desde el 7 de octubre es todo a través de Israel. Es decir, que la visión que nosotros tenemos, lo que nosotros tenemos en la cabeza es lo que nos llega de Israel, no nos llega de la visión de los palestinos ni del mundo árabe. Lo que pasa es que la barbarie es tanta, los muertos son tantos y el genocidio es tan grande que ya tiene que salir, ¿no? Y ya la gente pues ya dice, esto es... Pero es por la gravedad, pero que a nosotros la información que nos llega no viene desde el lado israelí. Sería distinta, sería distinta la información si nos llegara del mundo palestino, ¿no? Pero han matado a casi 200, 140 y tantos, 150 periodistas palestinos, ¿no? Periodistas asesinados, algunos de Al Jazeera y algunos de eso. O sea, que lo están matando y no dejan allí ningún periodista que dé las noticias. Todo nos llega por Israel. Habíais dicho al principio que uno de los pilares fundamentales del sionismo es la propaganda, lo que nos llega a nosotros a través de los medios, que no tiene por qué ser muy cierto. En ese sentido yo quería preguntaros, que comentéis un poco qué es Hamás y qué de cierto y no cierto hay en lo que nos llega de Hamás, dado que esto es la gran excusa ahora mismo de este genocidio. Bueno, se centran mucho en Hamás, pero en realidad son grupos armados de la resistencia palestina, que son muchos. Es verdad que Hamás es uno quizás de los más fuertes y además ha estado gobernando en Gaza. Hamás es el gobierno de Gaza. Si se pone una televisión árabe o otro tipo de televisión que no sea de Occidente, los ministros y la gente del gobierno de Hamás están en la televisión y se están moviendo y están. Yo recuerdo cuando estuvo aquí en la televisión española un líder de Hamás, que era Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh fue entrevistado por Iñaki Gabilondo hace ya muchos años, un programa que él tenía un programa de entrevista, yo no me acuerdo en qué año podría ser, pero bueno, el hombre estuvo aquí, le estuvo entrevistando. Quiero decir que la imagen de terroristas no son, es una imagen creada. Evidentemente está el tema de lo que es la resistencia armada. Es decir, los pueblos tienen derecho a resistir. Cuando el 7 de octubre todas las declaraciones primeras de todos los gobiernos de Occidente era el derecho a defenderse de Israel. Se reconocía pues, que Israel, ante un ataque así, Israel tenía derecho a defenderse. Sin embargo, eso en el derecho internacional no existe. Es decir, cuando un país está ocupando otro país y está haciendo limpieza étnica en otro país y hay una ocupación militar, el país que ocupa militarmente no tiene derecho a defenderse. Es que no cambian. El pueblo que tiene derecho a defenderse, quien tiene derecho a defenderse es el pueblo que está ocupado. Entonces, eso se recoge así en el derecho internacional y en la Carta de las Naciones Unidas. Hay una resolución que es la 3070. A ver, la resolución 3070 dice: los pueblos, cuando son ocupados, tienen derecho a resistirse por todos los medios, incluyendo la lucha armada. Eso está admitido por las Naciones Unidas y está admitido internacionalmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues el tema de la resistencia armada, ¿qué es lo que pasa? Pues que como el tema de lo que nos llega, lo que hemos estado hablando también, es del terrorismo, como un ataque terrorista, en realidad es una resistencia armada, que se puede estar a favor o no se puede estar a favor, pero que está reconocido en el derecho internacional. Claro, lo que se ajusta a derecho es que el país ocupado tiene derecho a defenderse y tiene derecho a defenderse por todos los medios, incluida la lucha armada. Pero el país que ocupa no tiene derecho a defenderse. El país que ocupa tiene la obligación de retirarse. Es lo que tiene. O sea, Israel tiene la obligación y ahora Estados Unidos habla de un mundo basado en reglas, en una regla que ellos han puesto y que ellos están cambiando. Pero lo que hay es un derecho internacional.
Y hay una Carta de las Naciones Unidas, hay una Declaración de los Derechos Humanos, es decir, había un entramado que con mucho esfuerzo, después de la Segunda Guerra Mundial, que antes había estado la Primera en muy poquito tiempo, la Segunda Guerra Mundial fueron 55 millones de muertos y Europa destrozada y todo eso. Bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial se va a ir intentando poner las bases para evitar otra guerra, ¿no? Y en ese intento pues está la Declaración de los Derechos Humanos, está la Carta de las Naciones Unidas y está lo que es el derecho internacional, y después hay un derecho internacional humanitario. Todo esto se va creando. Evidentemente estos son papeles que muchas veces decimos que no se cumplen. Bueno, no se cumplen, es verdad, pero es un referente y está bien tenerlo ahí. Y eso ahora se está viniendo abajo totalmente. Eso se lo están cargando. Ya Estados Unidos, y esperemos que aquí no, porque ya creo que han hablado en el gobierno de España del mundo basado en reglas y no en el derecho internacional. Entonces se están cargando todo eso. Pero en ese derecho internacional sí entra, eso fue aprobado, ya digo, que es la Declaración 3070 del derecho a la resistencia armada también. Eso es. Y bueno, la imagen es la que da Israel, claro, de terroristas y terroristas, pero bueno, terroristas son los que están matando, terroristas son ellos. Así que, bueno, pues un poco también el que tiene la piedra y el que tiene la bomba sofisticada y que vale 1.000 millones de dólares. El que tiene la piedra es el terrorista y el que tiene la bomba de 1.000 millones de dólares es el que tiene la ley, porque es el que hace la ley y porque hace lo que quiere, pero no porque... O sea, que eso es así. Hombre, el gobierno, como gobierno ya también, porque existen los grupos políticos, los partidos políticos, y después, digamos, como el brazo armado, ¿no? Entonces, Hamás es un grupo político que ha estado gobernando Gaza desde el 2006, fueron las elecciones. En el 2006 hubo unas elecciones en toda Palestina, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que esas elecciones las ganó Hamás. La ganó Hamás no en Gaza, sino en toda Palestina, ganó las elecciones. Y ahí es donde ya empieza el problema, porque no iban a permitir que Hamás gobernara. Entonces ahí ya el problema, hay incluso casi un poco de tensión entre Hamás y la autoridad palestina y tal. Y entonces cuando Israel le pone sitio, asedia Gaza. Y Gaza pues lleva eso 16 o 17 años como un campo de concentración asediado, sin entrar, sin salir y controlando todo. Pero ellos han estado gobernando, tenían un gobierno, ¿vale? Y el gobierno sí ha funcionado bien. Entonces, yo no sé si todavía, pero hasta hace poco, el gobierno de Gaza, que es un gobierno de Hamás, ha estado dando, por ejemplo, los nombres de todos los asesinados, que iban 9.000, 10.000, 15.000, y hay un listado con todos los nombres, con todos los datos. Si ellos son los que están dando los datos que nos llegan. Número de periodistas asesinados, número de trabajadores de las Naciones Unidas asesinados, el número de sanitarios asesinados, número de sanitarios detenidos y que algunos de ellos han muerto torturados en la cárcel. Uno de los médicos que se entraron en el hospital, destruyeron totalmente el hospital, mataron muchísima gente y a un grupo de médicos se lo llevaron detenido. Bueno, ellos están en la cárcel. Uno de estos médicos ha muerto torturado. Van ya varias muertes por tortura en las cárceles, ¿no? Entonces, bueno, ellos han mantenido el tema de lo que es un gobierno dentro del desastre tan grande. Ahora ya sí que es imposible. Ahora es imposible, pero la población ha estado lo más atendida posible, lo más organizada posible. Es que si no hubieran resistido 8 meses. Si han podido resistir estos 8 meses es porque todos los primeros meses había un gobierno y había unas instituciones que han facilitado el tema del reparto de comida, el parto de la asistencia sanitaria, la asistencia escolar. Todo lo han estado llevando y lo han estado llevando bien. Y después está lo que es el brazo armado, que ya digo que no es solo Hamás, sino que el brazo armado hay muchos grupos. Son varios grupos que habían llegado a un acuerdo.
varios grupos que han llegado a un acuerdo y que están coordinados entre ellos. Que voy a hacer un inciso un momento, que no dejemos o sea, no olvidemos que al final la palabra terrorista es una palabra que surge hace relativamente poco. Es una palabra que inventan, entre comillas, que la definición es como persona o sea, un acto que intenta infundir el terror, ¿no? Que juega con el terror, pero que no es más que una palabra inventada hace poco para calificar actos de este tipo, pero que se utiliza al final pues como piedra arrojadiza para calificar lo que no sigue la norma, bueno, en el sentido de la norma. Ataques violentos que ni se nos pasarían, por ejemplo, por la cabeza clasificar como terrorismo la defensa de Ucrania, salvando las distancias. Entonces, eso, con respecto al tema de hablar de Hamas como terrorista, No es sé. un gobierno históricamente puesto, bueno, apoyado por Israel, que asciende mucho por Israel para crear separación en el pueblo palestino, según tengo entendido, si no me equivoco, y que al final está defendiéndose de su origen, su país. Entonces, nada, bueno, pues... Sí, es como si habláramos de la resistencia francesa ante los nazis. Cuando los nazis invaden Francia, hay una resistencia francesa. Pues esa resistencia francesa no se le puede llamar terrorista, ¿no? De hecho, son héroes, que todo depende, que no tiene nada que ver con lo que sí sería terrorismo, ¿no? Que es, hombre, cuando es contra la población civil y en una situación política que en vez de utilizar armas políticas o lo que es la acción política, utilizas el terror, ¿no? Eso es otra cosa. Pero en este caso era una población que lleva 17 años de asedio, que es terrible, ¿no? Es, no sé, yo como algunas de las ciudades que han sido asediadas, que es algo como medieval, de la antigüedad clásica, algunas ciudades eran asediadas por hambre y tal, y en la Edad Media pues hemos visto también cómo algunas ciudades eran asediadas, pero en la actualidad un asedio como tenían 17 años asediando una zona muy pequeña, una ciudad un poco más, pero muy pequeña, ¿no? Entonces un asedio que sería como medieval o de la antigüedad en el siglo XXI es que es algo que no nos debería de caber en la cabeza, ¿no? Dentro de la ONU hay una serie de países que no reconocen a Israel, tengo entendido. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que es Israel? ¿No? Porque se crearon y cada día van colonizando más, que si tienen unos límites fijados, ¿no? ¿Qué consecuencia puede tener lo que ha decidido el gobierno español de reconocer la frontera de 1967? Y otra cosa en cuanto al lenguaje, de qué es lo que es terrorismo y llamar a Hamas grupo terrorista, esto o lo otro. Yo creo que nosotros no debemos de caer en esa trampa. E incluso de cuando estamos hablando de Israel, ¿qué Israel estamos hablando? Estamos hablando de Palestina, un territorio ocupado, reconocido por la ONU, que tiene una ocupación, que le están construyendo, que están matando, porque ahí Hamas, en Gaza, muy bien, y en Cisjordania, que no han hecho nada, que están masacrando, que están sacando a la gente de su casa y los matan, y los otros, y está el tío aquí echando a uno con el arma aquí y el ejército detrás. Entonces, no nos tenemos que contaminar con el lenguaje. Aquí solamente hay un terrorismo y es el de Israel. Y solamente hay un Estado y es el de Palestina. Otra cosa que no lo sé, tengo mis dudas sobre qué modelo de Estado había en Palestina cuando llegaron y la repartieron y se le dieron tanto a Israel, ¿no? Pero que yo eso de jamás, ¿cómo es que jamás? Si aquí lo que hay es Palestina y lo que has dicho antes, que yo eso lo comparto, porque cuando se fueron al concierto,
que estaban haciendo en el territorio de los palestinos, es como si se van, te ocupan tu casa y tú ves que se ponen a hacer fiestas en tu casa. Y tú llegas un día rebotado y dices, escúchame, que esta es mi casa, que estoy debajo de un puente y muriéndome de hambre, y ustedes vayan a estar haciendo una fiesta en la casa que me habéis ocupado, en la tierra que era mi pan. Entonces, están insistiendo todos los días porque se han apoderado del lenguaje, que si jamás es el gobierno de allí. Y hay una serie de gente que han dicho, escucha, que en vez de matarme tú, pues yo voy a intentar llevarme por delante porque no tiene, porque 1000 jóvenes que salgan a la calle a decir, escucha, que me la juego toda, que voy a morir, pero me voy a llevar por delante. Y otra cosa es que la única arma que tienen los palestinos es de que sepan que los israelíes que están en un territorio ocupado no pueden vivir tranquilos. Es como si yo me meto en tu casa. Tienes la obligación de que yo, si estoy en tu casa, bueno, pues tendré que hacer un sacrificio, pero que sepa que no voy a dormir tranquilo, porque no estoy en mi casa, estoy en la tuya. Entonces, no tienen aquí que si jamás, ¿cómo que jamás y esto es lo otro? Esto es Palestina, y esto es Gaza, y esto es Cisjordania. Y punto, y no hay más. Y si lo ocuparon y le dieron esto, le han legitimado hasta dónde. Y otra cosa, el puerto que le han hecho para llevarle esto o lo otro, se sabe que tienen allí unos recursos de gas y esto o lo otro, y las pretensiones que tienen, por aparte de quedarse el territorio, es quedarse con los recursos. Porque, hombre, que eso lo hemos visto en todo el mundo y durante toda la historia, y entonces aquí ni nos vamos a asustar ni nada, porque ya sabemos con qué pretensiones van con las pretensiones, no, vamos a gobernar Gaza. Entonces, tienes un territorio ocupado, lo voy a dar, y además los recursos los voy a administrar yo. O sea, que aquí lo que hay es una usurpación de todo. Con respecto a lo de lo que está sucediendo, pues cualquier palabra sobra, porque los crímenes y la soberbia internacional, que nos tenía que dar vergüenza entre la voz del ley, el americano y cuantos muertos tengan, porque esto, yo no conozco un referente histórico, ni los nazis, vale como referencia histórica lo que está sucediendo. Hay que tener en cuenta que la población de Gaza, que eran 2.250.000, más de 1,5 millones son refugiados. Sí, son personas que la han expulsado de sus pueblos, la han echado, la han destruido el pueblo y allí son refugiados, ya en Gaza son refugiados. Yo estuve en el 2003 en Gaza y con la gente que hablaba, había gente que habían sido 4 veces refugiadas. Es decir, que lo echaron de un sitio, después lo echaron de otro, después lo echaron de otro y estaban allí en Gaza. Hay que ponerse un poco... Ahora, donde estaba el kibú ese, allí había un pueblo palestino y muchos de los gazatíes eran de ese pueblo que estaba ocupado por Israel al lado. Es decir, hay una valla, tú vives aquí, en un campo de concentración y ahí frente estaba el pueblo donde tú vivías antes, que lo han destruido y encima han creado un kibú y están haciendo una fiesta. Quiero decir que hay que ponerse un poco en la mentalidad de lo que es, ¿no? Que de todas maneras ello era, como ha dicho, pues la pretensión de cambiar rehenes por los otros rehenes que son presos. Esa era la intención. Pero sí, que es verdad la situación de en un momento dado de eso, ¿no? De decir, bueno, ya no aguanto más, ¿no? Yo llevo aquí toda mi vida sufriendo y aguantando y tal, y estoy viendo el pueblo que era mío y ahora mismo ya está destruido. La mayoría de los kibú y eso están construidos encima de pueblos palestinos. Sí. Hay un historiador que es israelí, judío israelí, que ha tenido que irse de allí, que es Ilan Pappé, que tiene un libro escrito sobre la limpieza étnica en Palestina, tiene varios libros escritos y es pro-palestino el hombre porque ha llegado. Entonces este hombre, que era profesor en la universidad en Haifa, tuvo que irse. Tenía alumnos que dentro de él iba a ser el tutor de una tesis doctoral, que la tesis era la historia del mismo pueblo donde estaban viviendo.
Entonces, claro, el chaval empieza a investigar para atrás, a escribir la historia del pueblo y llega al año 48. Y en el año 48 ya no hay historia. Y entonces habla con el tutor y dice, bueno, es que aquí lo que había era un pueblo palestino. Si puedes investigar sobre lo que había aquí, que no queda nada. Entonces inmediatamente le quitan la beca y lo expulsan y no puede seguir. Es decir, que la investigación de la historia ha llevado a algunos historiadores israelíes, concretamente Ilan Pappé, a posicionamientos pro-palestinos, porque te pones a estudiar la historia y ves lo que es, ¿no? Y algunos jóvenes que haciendo su trabajo de investigación histórica, pues llegan a decir, pues me han estado engañando toda mi vida y ahora veo que yo no puedo pasar del 48, porque entonces tengo que estudiar cómo fue la destrucción del pueblo que estaba aquí de antes, ¿no? Eso es así. Sí, Israel, sobre los límites, Israel ocupó el Líbano, tiene ocupado parte del Líbano, porque después cuando se va para atrás, pero siempre se queda con algo, y después tiene ocupado los altos del Golán de Siria. Y también ocupó el Sinaí en Egipto, pero el Sinaí hubo unas conversaciones y lo devolvió. Pero bueno, ellos sí habla de... no tiene frontera, es un país que no tiene su frontera establecida. Todos los países tienen una frontera establecida, pero Israel no tiene la frontera establecida, porque las quiere ir ampliando hasta, no sé hasta dónde, pero el Sinaí lo tiene en mente, parte de Siria, parte del Líbano y no sé qué más. Invadió 5 países, ¿no? Sí, Fue los 5 países. lo invadió y en el Sinaí lo dejó. Egipto después de conversaciones y tal, y otro pues sigue, ahora mismo sigue con los altos del Golán de Siria y sigue, y el Líbano tiene también algunos pueblos. Yo estuve también en el Líbano y en la frontera había pueblos que nos decían esos pueblos eran pueblos libaneses y ahora los tiene Israel ocupados. O sea que es así. En esta Europa democrática, esta Europa de los valores, pues hay una contradicción grande entre, por un lado, estar armando a un país como Ucrania, que se supone que ha sido invadido, y por otro lado, en Israel o en Palestina se está armando al invasor. En lugar de armar al invadido para que se defienda, como en Ucrania, se arma al invasor. Y otra cosa que también quería poner sobre la mesa es la desproporción precisamente entre los muertos civiles de estos dos conflictos. En 2 años han muerto 10.000 civiles, entre ellos 500 niños, en Ucrania. Sin embargo, en Israel me parece que son 36.000, si no me he quedado ya con las cifras antiguas, y de ellos la tercera parte, imagino que pues 15.000 o así aproximadamente, niños. Y eso da muestra de lo poco preciso y quirúrgico, como dicen algunas veces, se arroga el ejército de Israel, que son sus ataques, porque está muriendo gente a mansalva. Ucrania llevan muriendo 2 años. La guerra de Ucrania empezó hace 2 años. La guerra de Israel, lo que está haciendo Israel, llevan 8 meses. La desproporción es brutal. Y en cuanto a una pregunta que planteó el compañero Antonio Correa, el por qué hizo eso Hamás, pues yo lógicamente no lo sé, pero me supongo que las motivaciones serían parecidas a las que planteaste tú, las motivaciones que tenía Francia, la resistencia francesa para luchar contra el elefante alemán, o la resistencia española, los maquis, para luchar contra el elefante fascista del ejército franquista. Si nos fijamos en eso, en la resistencia francesa ante los alemanes, y bueno, los franceses con los argelinos, que los argelinos pues también había un proyecto también colonial, un proyecto colonial con una matanza de argelinos terrible contra la población. Y claro, no es quirúrgico porque va contra la población,
porque lo que se trata es de hacer ese cambio demográfico, de echar a los palestinos y de meter a los judíos sionistas. Que en el caso de Argelia pues también había una cantidad de franceses, que también era la intención pues que la demografía, hay un tema de demografía, y en Argelia era así también. Pasa que al final pues no, pero hubo muchas matanzas de argelinos y no era quirúrgico porque no se trata de matar a la población, o sea, de aniquilarla con todos los medios posibles, aniquilando la economía, porque se han cargado la economía. Palestina no era un país pobre, era un país en el que se vivía bien, no era pobre, no necesitaban ayuda, pero se han cargado toda la economía, no hay posibilidades de economía, ahora depende de la ayuda humanitaria, depende de la ayuda que se les lleve. Se cargan también a todos los cuadros, a todos los dirigentes, que son asesinatos selectivos, y entonces ya van por este, por el otro, porque son dirigentes y son cuadros, ¿vale? Pero también van por la cultura, porque también matan y han matado de forma selectiva a escritores, ¿vale? A periodistas, a deportistas, gente que destaca. Cualquier persona que destaque en Palestina, en el deporte, en la música, en literatura, los asesinan. Son asesinatos selectivos porque no quieren que haya. También es contra la cultura. Es un cambio grande porque, claro, de la cultura palestina pues también se la quieren cargar. De hecho, ellos han tomado algo. Pensad que los que han llegado, en un primer momento yo he hablado mucho de Europa del Este, pero después, como ha dicho ella, van a llegar de Argentina, van a llegar de Etiopía, son etíopes, que son judíos, van a llegar de Norteamérica, van a llegar de todas partes del mundo. Hay 76 nacionalidades distintas, muchos de Rusia, 76 nacionalidades. Eso no es un pueblo. Hombre, evidentemente con el tiempo se podría ir construyendo un pueblo nuevo, pero como no dejan de llegar colonos, y están armados y tal, pues no tiene la estructura de un pueblo, como el pueblo palestino, como el pueblo andaluz, como otros pueblos, porque son muy distintos entre ellos y cada uno con su cultura. No tienen, el judaísmo lo que le da son los ritos religiosos, un poquito, que muchos no son religiosos y muchos no son judíos tampoco, porque es que el sionismo está siendo apoyado ahora mayoritariamente también por corrientes evangelistas, por los evangelistas. O sea, en Estados Unidos hay muchos evangelistas, muchos cristianos protestantes que son sionistas y que los apoyan. Entonces, esa sociedad es una sociedad que no es normal, porque la mezcla es muy grande con culturas muy distintas, totalmente opuestas, que no tienen nada que ver. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, pues están cogiendo algunos elementos de la comida palestina, y entonces dicen que si el falafel es judío, ahora están inventando, porque se lo inventan, muchos de los elementos de la cultura autóctona palestina, en cuanto a música, en cuanto a tradiciones, porque el pueblo palestino, allí sí hay una tradición rica, cultural, ¿no? Bueno, pues elementos de esa cultura palestina lo están asumiendo ellos, diciendo que es la tradición judía de miles de años, dice, ¿no? Y es de ahora reciente y quitándoselo a la cultura palestina. Entonces sí, es una sociedad, pues eso, armada, van armados, si lo habéis visto, no sé, en la televisión y eso, pero vamos, yo estaba allí y van armados, son algunos muy jóvenes, se creen ya que tienen un arma con 18 años y pueden humillar a un árabe con 80 años, ellos se lo permiten, y como está educado en eso, pues ellos humillan, cosa que para los árabes es muy grave, porque hay un respeto por la edad también, ¿no? Pues como aquí un poco antiguamente, que el hecho pues, de que si tú eres un niño chico le tienes un cierto respeto a una persona que es mayor, ¿no? Y bueno, pues estos chavales judíos que tienen 19, 20 años, que han sido criados de esa manera y tienen el coco comido, y bueno, y son ellos, van presumiendo con su arma y los checkpoints, y eso pues humillan a los palestinos todo lo que pueden. Ha salido un tema que le llevo dado muchas vueltas, y es la pregunta que Antonio planteó, que qué pretendía Hamás. Evidentemente yo no sé qué pretendía Hamás, pero yo me pienso en Palestina, o la situación de Palestina antes del 7 de octubre, si Hamás no lleva a cabo esa acción, ¿cómo hubiera seguido Palestina?
y pienso en cómo ha seguido después de esa acción, ¿no? Entonces, yo creo que la situación de Palestina, si no se produce la acción armada de Hamás, hubiera seguido con un deterioro continuo como se venía produciendo y silenciada porque nadie hablaba de Palestina en ningún sitio. Como botón de muestra de que la situación allí no estaba, digamos, no había una convivencia que se ha roto, sino había un plan en marcha de exterminio y de robo permanente. Como botón de muestra, desde el 22 de octubre del 22 a octubre del 23, que es cuando se lleva a cabo la acción armada de Hamás, hay 3.000 nuevos asentamientos en Cisjordania de colonos israelitas. Quiere decir que son 3.000 nuevas propiedades que pasan a manos de israelitas y que antes eran de palestinos. 3.000 en un año, que es la cifra más alta de todos los años anteriores. Quiero decir con esto, que como ejemplo de que no hablo de los muertos porque no recuerdo cifras ni nada que había, pero que la situación que se estaba produciendo, que había allí, es una situación lenta, pero de exterminio y saqueo continuo. ¿Qué ocurre con el atentado de Hamás? Pues que todo se acelera y todo se desproporciona, y que esa muerte lenta de momento es brutal. ¿Qué consecuencias ha tenido esto? Aparte de las trágicas consecuencias del montón de muertos, del montón de la hambruna, de la destrucción, está teniendo otras consecuencias también. Israel está en su peor cara mundial que ha tenido nunca. Israel está ahora mismo, aparece ante el mundo civilizado como la bestia que es, que antes en el robo y el asesinato así por lo tapadillo era baluarte de la democracia en Oriente Medio, y ahora mismo es una fiera bestial, la imagen que tenemos todos de Israel ahora mismo. Y por otra parte, yo creo que las simpatías con el pueblo palestino son más grandes en este momento de lo que llevaba mucho tiempo siendo. Entonces, yo no sé jamás, que era allí gobierno, aparte del brazo armado, qué consideración habrá hecho. Pero creo que ante la desaparición lenta en el tiempo y silenciada a lo que está viendo ahora, yo no sé qué balance hará. No sé qué balance puede hacerse de esto, porque te pone en el lado humano y la muerte, eso tú dices, es tremendo. Pero, no sé, visto en un global, no sé qué consideración estará haciendo Hamás. Si pensará que ha sido efectivo a nivel mundial, que quede Israel como el bicho que es, y que su causa se esté hablando en todas las universidades, en montones de foros. Hoy la gente que estamos aquí, estamos por lo que ha sucedido. Si no hubiera sucedido el 7 de octubre eso, allí seguirían los asesinatos más lentos, allí, pero nosotros no estaríamos aquí. Entonces, no sé, yo no sé cómo valorar, porque la verdad es que, pero lo veo no como, lo veo, yo creo que ahora mismo el mayor fracasado ahora mismo es el Estado de Israel. Creo que el mayor fracasado, a pesar de que son los que están matando y del otro lado los que están muriendo, quien está en total evidencia ahora mismo en el mundo no es Hamás, es el Estado de Israel. Bueno, mira, lo mío está prácticamente ya contestado, pero quería una cosita. ¿Qué relación existe entre Cisjordania o la Autoridad Nacional Palestina también con Gaza? Que se escucha, bueno, que prácticamente no se escucha, ¿no? La Autoridad Nacional Palestina en los medios de comunicación prácticamente no lo escuchamos, ¿no? Si lo hemos escuchado años atrás mucho. ¿Qué ocurre? Parece que en vez de ser Cisjordania parte de Palestina, o Palestina de otro país de por allí. Pero Cisjordania también sufre. Cada día tiene invasiones, masacres,
pero igual que decimos antes, como un genocidio lento. En Cisjordania controla el gobierno de la Autoridad Palestina. Y antes del 2006, 2007, en 2006 teníamos las elecciones. En 2007 empezó a gobernar Hamas en Gaza y así empezó la separación, la división, que Hamas controla Gaza, el gobierno de Gaza es Hamas, el gobierno en Cisjordania es Fatah o la Autoridad Palestina, son igual. Y en nuestra opinión, los palestinos, que lo que ha pasado desde Oslo es que cada vez, y también más con el muerto de Yasser Arafat, cada vez la autoridad palestina es más débil, no tiene poder, no tiene también la economía, perdón, y no pueden, por ejemplo, no pueden controlar el tema de asentamientos y colonos en Cisjordania. Tienen muy poca autorización, poder en Cisjordania y nada sobre Gaza. En el tema, por ejemplo, en Gaza tienen relación tienen un poco de participación en el tema de servicios públicos, educación y servicios sanitarios. Pero Israel, durante todo el tiempo, desde Oslo, le hacían a la autoridad palestina cada vez más débil y sin poder. Y en algún tiempo, Abu Mazen y Yasser Arafat también estaban pensando en ¿cómo se llama?, romper la autoridad palestina y volver a vivir como vivíamos en la primera intifada, sin ministerio, sin gobierno y sin nada, por la destrucción y lo que está haciendo Israel para hacerle más débil. Y había división, había relaciones entre Hamas y la autoridad palestina, y Israel lo hacía, claro, siempre estaba Israel y siempre está forzando esta división. También la división geográfica ayudó mucho, porque Gaza está cerrada para él. Es imposible para un gazatí visitar Cisjordania o para uno de Cisjordania visitar Gaza. Imposible. Hay muy pocos casos que teníamos el permiso por el trabajo, solamente no hay otra posibilidad. Esta separación también nos ha hecho un poco lejos, afectó negativamente. Tenemos una historia en cómic de Palestina que es de Bernardo Vergara. Bernardo Vergara es viñetista, trabajaba en El Jueves, ya salió del Jueves y ahora está en el diario.es, me parece que hace las viñetas. Entonces él escribió una historia en cómic de Palestina. Tiene ya muchos años, pero la historia sigue siendo la misma. Entonces tiene validez totalmente. Es un cómic que editó el gobierno de Asturias, de la juventud de Asturias, las mocedades, llaman ellos. Y entonces nosotros le pedimos permiso para reproducirlo. Quiero decir que lo hemos editado nosotros. Nos dijeron que sí, que nos daban el permiso siempre que fuera facsímil, o sea que no se pusiera nada, absolutamente nada, sino idéntico tal como está. Y bueno, hicimos mucho y hemos traído, por si lo queréis llevar, quien se lo quiera llevar, pues que se lo lleve. No sé exactamente cuánto hay. También hay unos cuadernillos menos que son de la UNRWA. También nosotros pedimos permiso y lo hemos reproducido. Y es sobre historias de mujeres de Gaza, también de hace ya unos años, pero bueno, tienen validez. Así que nada, que aquí están y los podéis coger. Y nada, gracias.